Buenos días, estimados inversionistas. Bienvenidos a nuestra sesión de inversiones del día de hoy, viernes 8 de septiembre del 2023. Muchas gracias por asistir. Y el día de hoy, pues, les voy a indicar una pequeña cápsula de inversión acerca de mi estrategia que uso para invertir en el trading. No sé si desean, ustedes la pueden aplicar y como he visto, pues, en las señales que se envían, hay una muy buena probabilidad de acierto, ¿no? Por tenerse así de 10 hasta el 8 de 2 más. Hay semanas que nos va súper bien, tenemos 10 de 10, entonces, como ustedes ya han podido ver todo esto. Entonces, bueno, gracias por su puntualidad, pues, y a las dos personas que estuvimos. Voy a explicar el tutorial de la estrategia que uso para mis operaciones en trading y después de eso pues vamos a invertir en el mercado de valores y después de eso pues también vamos a darle continuidad a las inversiones que hemos realizado con usted. No, ya nos fue súper bien. En un scalping ingresamos la primera vez, salimos en profits, por las funciones que ingresaron volvimos a reingresar. Listo, muchas gracias. Voy a cambiar el ya, ahí me puedes confirmar si me escuchas mejor o sigue entrecortado para cambiarme de señal. Sí, chévere. Ok, Diego, muy amable, gracias. Listo. Entonces, hoy les voy a dar un tip súper bueno. Les voy a explicar cómo yo opero con mi trade y entonces ustedes pueden usar esto ya que esto es bastante ventajoso y si ustedes pueden tener un mejor trade. Ya, ¿cómo invierto yo? Primero, y para mí lo más importante, ya que cada trader tiene su fundamental de cómo analizar cada trader de acuerdo a su estrategia que tenga, pues le da más valor al análisis que él desee, ¿no? Entonces, en mi caso, pues yo le doy mucho valor al análisis fundamental. Es decir, para mí, los datos microeconómicos y macroeconómicos son los que marcan el suceso en el que yo decida si comprar o vender un activo, ¿ya? Entonces, por ello yo hago primero el análisis fundamental, es decir, yo analizo las noticias del calendario económico como ustedes conocen, que es en investing.com. Este nos brinda la página web y pues aquí yo analizo dentro del entorno macroeconómico de cómo el mercado va a tomar ese fundamental. ¿Qué les quiero decir al analizar el entorno macroeconómico? Es decir, a veces estamos en una situación económica en que a veces una noticia puede salir mejor de lo esperado y aparentemente una divisa debería apreciarse, pero no, en ese entorno económico el mercado lo puede tomar negativo. Es decir, si en un día, 2 días se van a subir las tasas de interés y el desempleo sale mejor de lo esperado, normalmente se aprecia esa divisa. Pero si en 2 días yo tengo tasas de interés, no se está logrando bajar la inflación, entonces el mercado lo va a tomar de forma negativa, ¿ya? Entonces eso es algo muy importante que conforme ustedes vayan invirtiendo, pues se van a dar cuenta de eso, ¿ya? Pero esto es lo primero que yo hago cuando hago una inversión, le doy más peso al análisis fundamental. Después, obviamente, realizo el análisis técnico y lo que yo hago, lo analizo en qué temporalidad, pues me fijo en la temporalidad semanal y después en la temporalidad diaria, ¿ya? Aquí opero de dos formas. La que a mí más me agrada es la modo de day trade. ¿Por qué? Porque hay noticias que afectan nada más ese día. Entonces trato de abrirlas, por ejemplo, en la mañana y las cierro en la noche, antes de que se acabe el mercado americano, por ejemplo, ¿ya? Es decir, opero en day trade, pero por sesiones, ¿ya? Es decir, no en 24 horas, sino nada más en las 8 o 9 horas que nos da el mercado americano, el mercado asiático, el mercado de Londres, en cualquiera de esos opero a modo de day trade, ¿ya? Y también últimamente en las operaciones que hemos generado más rentabilidad y menos riesgo, pues han sido las de day trade. Como han visto, hemos operado jueves y cerramos el siguiente jueves, el siguiente viernes. Algunas han llevado 2 semanas.
pero ha sido bastante bueno. ¿Por qué? Porque nuestros stop loss tienen nada más 30, $60 de pérdida y nuestras ganancias son de 100, 200, $300, ¿ya? Entonces, de esta forma, esta es mi estrategia de trading en cuanto al análisis de temporalidad y el modo de trading que yo más utilizo, que es el swing trade. Hay otro punto importante, es que me gusta bastante ingresar en los puntos mínimos o máximos, es decir, no en la mitad, sino trato de ingresar en el punto más alto o el punto más bajo para así poder generar rentabilidad, ¿ya? Y sobre todo los máximos, no es que solo uso un máximo normal, sino un máximo histórico. Actualmente los mínimos deben ser mínimos históricos, es decir, que en la línea de tiempo tengan un fuerte soporte o resistencia, ¿ya? Y también en cuanto a mínimos y máximos, pues me acompaña simultáneamente del RSI, donde yo puedo entrar en divergencia. Es decir, encuentro una divergencia, pues de ahí ingreso en esa operación. Y después de eso también me ayudo con el indicador estocástico para buscar los niveles de sobrecompra y sobreventa. ¿Por qué? Porque el RSI es un indicador adelantador de precio y el estocástico pues es un indicador que está en el momento presente, digamos, está haciendo el cálculo estadístico en ese momento. Hasta ahí, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna inquietud que me la quieren hacer o pasamos a la siguiente diapositiva? Bueno, no hay dudas o preguntas, entonces vamos a la siguiente diapositiva. Bien. Otra forma que yo tomo en las estrategias de trading es invertir en las figuras ¿verdad? En las figuras chartistas, en las figuras de trading. Por ejemplo, una muy buena que siempre se cumple es el doble techo. Claro que, como les dije al inicio, no se encuentra un doble techo, pero tengo muy fundamental que decir, porque muchas veces tenemos un doble techo, inclusive con velas de confirmación, es decir, a este punto, tal vez ustedes lleguen solamente y ¡pum! Va para arriba, como fue una inversión que se hace en 2 días, que se queda doble techo y no me compra. ¿Por qué? Por el fundamental, ¿ya? Entonces, por ejemplo, me gusta mucho invertir en resistencias, en soportes, en los canales bajistas. Es una pregunta, pero ¿ustedes pueden estar en alguna específica o no deben estar? Y digo, la verdad deben estar no en un lugar específico, es decir, en la temporalidad de uno, de la uso cesa, ya que como operaciones a modo de swing trading, pues espero más o menos una semana que se consolide la actividad. Luego estas figuras deben, como les expliqué antes, estar en la parte de su punto mínimo, en caso de que sea un doble piso, en caso de que sea un máximo, pues en su límite superior. Entonces, si tengo un canal alcista, voy a buscar este doble techo que esté en el límite de la tendencia y generar la vela. Unos días escuchado. Bueno, ahí me avisan si es que este es mejor este micrófono, pero es un poco más sensible al internet. Listo. Me avisan si no me escuchan para repetir, por favor. Y finalmente, pues yo tengo mi plan de trading. Ya, entonces voy a repetir lo anterior. Les decía que yo invierto en figuras de trading, es decir, en las figuras chartistas que nos da el mercado. Y si busco doble techo, pero les decía que yo busco digamos, en este caso, en el canal alcista, pero el límite del canal para generar la venta. En caso de que yo esté buscando un doble piso, pues busco en el piso de la tendencia, ¿ya? Es decir, trato de ir a los niveles más extremos para generar la operación. Y eso también le pueden acompañar con la confirmación de las velas japonesas. Listo. Ahora, finalmente, pues mi estrategia de trading es el plan de trade. Es decir, la estrategia que yo uso es que me permito perder el 1% de mi cuenta. Veamos una pregunta. No se fije en zonas donde llegó el precio. Sí, claro, digo, o sea, al hablarte del punto máximo, ahí tú tienes la oferta y la demanda. Entonces te vas a dar cuenta que
la demanda de ese bien, si está en un punto máximo, se está agotando y por ende vas a tener una venta. Entonces, esa es una zona en donde llega el precio. Gracias por tu pregunta, Diego. Entonces, les decía, yo me permito perder el 1% de mi cuenta, pero me permito ganar hasta el 3% de mi capital o de mi cuenta. Es decir, suelo ajustar el stop loss, digamos, si tengo una cuenta de 1000, pues ya he ganado el 10%, $10, perdón, y le ajusto el stop loss en esos $10 y alargo mi take profit tal vez en el doble de ganancia y así pues me permito ganar más y así la cuenta se me va multiplicando exponencialmente. También algo muy importante es que no opero cuando estoy mal emocionalmente, sino pues nada más hago un análisis y veo alguna entrada posible, pero cuando esté mejor, ahí sí generar las entradas, ya que a veces ahí es como estar a un 50% de batería y no vamos a poder generar la rentabilidad que estamos buscando. También si estoy muy estresado, trato de no operar porque es como que nuestra visión de traders no nos deja ver, ¿no? Aparentemente pensamos que es una compra, pero después vemos la grabación y vemos que no, que ha sido una venta. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con eso. También tengo un perfil de inversionista bastante arriesgado, ya que a veces sí veo pues una entrada súper limpia en donde está, como decirles, en la mecha, un fundamental súper fuerte y unos indicadores que todo, digamos, me diga la compra. Entonces sí me arriesgo un poco más, ¿ya? Es decir, le meto un poco más de lotaje, pero manejando, ¿no? El plan de trading. Si sube el lote, pero me arriesgo nada más el 1%, pero tratando de ingresar en las mechas de las inversiones. Y otro punto muy importante que me agrada bastante es investigar mucho antes de invertir en un activo o sobre todo en un criptoactivo, es decir, cómo funciona ese activo por atrás, es decir, una vez en una clase, pues yo les di qué es el XRP, cómo funciona, cuál es su sistema de cobros, de pagos, cuál es su, perdón, su nivel de expansión. Entonces, todo esto me gusta investigar bastante. Igual si voy a invertir en una divisa, cuál es el banco central, quiénes son sus directores para elegir las políticas de inversión, para saber, ¿no?, los perfiles que ellos tengan. Entonces eso, como traders, pues nos ayuda a nosotros a saber las posibles decisiones que vayan a tomar en esa divisa o en ese activo. Ya hay también saber la oferta, la demanda, cómo está siendo demandado el bien, y eso pues nos ayuda a nosotros generar pues una mejor entrada en compra o en venta. Y también en caso, digamos, de que yo quiero invertir en una materia prima, digamos, si nunca he invertido en el café o en el algodón, y yo quiero invertir en esta materia prima, lo que hago es pues en una cuenta demo invertir. Entonces, listo, empiezo a generar las compras, empiezo a generar las ventas. ¿Por qué? Porque cada instrumento se mueve de diferente forma. Ya, es decir, hay algunos que apenas se cruza el estocástico, tú puedes comprar y perfecto, tienes un buen trade, pero hay otros instrumentos como el petróleo que son un poco más líquidos, entonces son un poco más complejos. Y a veces, digamos, en el petróleo tienes que esperar que se cruce el estocástico unas 3, 4, hasta 6 veces el estocástico y recién ahí tú debes generar la operación en compra, la operación en venta, ¿ya? Entonces, sí son esos factores súper importantes que ustedes deben aplicar la estrategia y conocer muy bien a su activo en una cuenta de ¿ya para qué? Para así no generar las pérdidas innecesarias, ya que eso hace que seamos menos rentables. Eso, y de ahí nombrarles pues que esta imagen súper interesante, y siempre que ustedes se planteen algo, siempre que quieran invertir, siempre que quieran hacer algún nuevo proyecto, pues no se olviden que siempre nosotros como seres humanos estamos dentro de esta zona de confort, que es la muy pequeña, digamos, puede haber personas que sigan viviendo con sus papás, personas que sigan en la misma ciudad, personas que sigan el mismo trabajo, y pues eso a veces nuestro inconsciente
no nos damos cuenta de que estamos en esa zona de confort, ¿ya? Pero si ustedes dan un salto, salen de esta pequeña zona de confort y nos vamos aquí a buscar problemas, nos vamos a salir de nuestra ciudad, a salir de nuestro país, nos vamos a invertir un nuevo proyecto, un nuevo negocio, vamos tal vez a dedicarnos 100% al trading, pues se van a dar cuenta que la magia sucede aquí. Entonces, eso motivarles a que salgan de esa zona de confort y que se animen a ver lo que hay allá afuera, ¿no? Que siempre es mucho más grande de lo que solemos esperarnos solo a perspectiva. Y de ahí también les dejé esta imagen que nunca deben depender de un solo ingreso, sino que deben invertir para crear una segunda fuente. Es decir, ustedes pueden tener inversiones en acciones del mercado nacional, como van a ver el día sábado, es un mercado bastante interesante. También pueden tener pólizas, pueden generar trading. Entonces, la idea es que ustedes no solo dependen de un solo ingreso, sino las grandes personas, digamos en este caso como Warren Buffett, suelen tener hasta 8 fuentes de ingreso y eso pues les permite tener una vida muy holgada o interesante. Eso es, estimados inversionistas. Si es que hasta ahí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pues no duden en activar su micrófono y preguntarme. Y si no, pues vamos a realizar el análisis técnico del día de hoy. Profe, yo tengo una pregunta. Claro, Diego, dime. Ya, en la lámina donde nos presentaba que, cómo es, las figuras chartistas, Ujú. por ejemplo, tenemos un doble techo. ¿Qué forma o cómo deberían estar los indicadores del RSI, el estocástico, como para decirme que compre o venda? En estas imágenes me dices. Sí, exacto. Por ejemplo, en el doble techo. Tengo ese doble techo, pero los indicadores, ¿cómo deberían estar como para aumentar la posibilidad de que, por ejemplo, en este me imagino que se debería realizar una venta? ¿Cómo deberían estar los indicadores para decirme si tengo que vender? Ya, muy buena pregunta, Diego. Bueno, por ejemplo, aquí estamos nosotros en el USD-JPY y aquí pues podríamos ver lo siguiente. Mira, que aparentemente tú podrías decir que tienes techo uno y aquí un techo 2, ¿ya? Si hubieses vendido, sí, tal vez hubieses ganado, pero obviamente tu take profit hubiese ido más abajo. Ahorita estás en un pullback, que es un mejor punto donde tú puedes ingresar y generar la venta. Pero si nosotros analizamos y cuando estaba aquí el doble techo, el RSI estaba en este nivel y el estocástico en este nivel. Entonces, contestando tu pregunta de dónde deben estar los indicadores, pues como el RSI es un indicador adelantado del precio, tiene que estar en este nivel de sobrecompra para que tú ejerzas la venta. Es decir, el estocástico debe estar un poco más arriba, es decir, más o menos en estos niveles. ¿Ya? Una vez que está arriba de 70 a 100, tú vas a poder generar una mayor rentabilidad porque como en este caso, mira, tenemos el RSI en niveles de 70 a 100, tenemos una gran caída. Entonces eso hace que tú puedas generar una mayor ganancia. Igualmente el estocástico tenemos de 80 a 100. Entonces, por ejemplo, aquí tal vez no, sí tenía una señal a la venta, pero muy corta. Pero igual aquí si tú analizas, pues el estocástico ya se cruzó, mira, en una, en dos, en tres, inclusive aquí una cuarta vez, y más que todo estuvo en un nivel más o menos 90 de venta, ¿ya? Entonces, si tú decides realizar solo ventas en los niveles de 70 100 y de 80 100 con estocástico, pues tu operativa va a ser mucho más segura, ¿ya? Pero a veces sí hay entradas en las que, por ejemplo, el estocástico esté aquí y sí puedes generar esta venta, ¿ya? Pero va a ser porque en cambio aquí tú tienes un volumen súper bajo, ¿ya? Entonces
tú puedes confirmar de varias formas. Pero contestando a tu pregunta, tienes que buscar que los indicadores estén en los niveles de sobrecompra y sobreventa. Bueno, en caso de venta, sobrecompra, pero máximo. O sea, si tú le puedes ver un RSI en 100 y ahí tienes en un punto máximo, pues véndela. Véndela porque tarde o temprano el RSI va a estar en niveles de sobreventa. Entonces, todo lo que sube tiene que bajar. No sé si ahí te queda un poco más claro, Diego. Sí, gracias por la... Chévere. Bueno, ahorita estamos justo, quería analizar el dólar yen. Es bastante interesante ya que este instrumento se ha apreciado bastante, bastante. Eh, también nos está haciendo interesante. El día de ayer le vimos, habíamos decidido no ingresar, hubiésemos tenido pequeños profits, pero finalmente estaríamos en pérdida. Entonces, de ayer que le analizamos y decidimos mejor esperar en este instrumento, donde podemos ver las grabaciones de la clase. Ya, después de dar clases al siguiente día o a veces en la noche, les envía al grupo. Si no les envían, pues tienen que pedir por el grupo la grabación de la clase y ya les envía. ¿Ya? Bien, entonces aquí nosotros empezamos a ver que el precio llegue a este nivel. Y aquí si se hacía un doble techo, pues el precio tenía que bajar, ¿no es cierto? Pero el precio no bajó, sino que el precio siguió subiendo. Por eso yo les decía, sí se está consolidando la inversión, pero la divergencia no estaba tan bien formada. Pero ahorita nosotros ya tenemos esta divergencia. Miren, el precio aquí ya nos está dando una muy buena divergencia y aparte de ello empezamos a tener señales ya de retroceso. Es decir, em, miren, tenemos esta vela doji que ya aquí ya los compradores se están cansando, se están agotando y empieza a ganar más terreno los vendedores. Ya que inclusive tenemos una vela martillo y esta vela pues nos da un 25% de probabilidad de que esto ya quiera empezar a corregir. Entonces tenemos aquí 25% de probabilidad. ¿Ya? A esto sumémosle la divergencia, pues ya tenemos un 25% más, ya tenemos un 50% de que esta divisa quiere empezar a bajar. A esto sumémosle que se acaba de cruzar el estocástico y nos da un 25% más. Entonces, miren, ahí tenemos un 75% de probabilidades de que empiece a bajar el instrumento. ¿Ya? Adicional a esto, nosotros veníamos de una tendencia alcista y está llegando al límite de su canal, ¿no? Entonces eso nos da un 10% más de probabilidad. Como les había mencionado, en la estrategia que yo uso me fijo mucho en los puntos máximos. Es decir, si el precio estaría en este nivel 151,938, yo invertiría con un lote mucho más alto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el precio puede llegar a ese nivel histórico, pero también estoy viendo que está llegando a un punto bastante importante, que es este anterior que llegó. Y miren, podemos poner un stop loss por encima de este nivel, ya que si rompe este nivel, pues irá a buscar la siguiente liquidez. Tenemos un dólar que sí se está apreciando con bastante fuerza esta semana, pero el yen también nos puede dar buenos resultados. No sé si recuerdo, ayer también tuvo una muy buena noticia el yen. Salió con su PIB. Vamos a revisarlo. No recuerdo si salió negativo o positivo. Y en Japón tuvimos un PIB igual de lo esperado, de 1,8 y del anual de 3,5. ¿Esto qué quiere decir? Que el yen, pues como tal, se aprecia, que el PIB está bastante bueno y estas son noticias trimestrales que tienden a afectar al bien como tal a largo plazo. ¿Ya? Entonces, eso sí haría, esta noticia nos puede ayudar a que el instrumento quiera corregir. Empezamos a tener un volumen bastante bajo. Y otro factor fundamental la podríamos dejar a modo de swing. ¿Por qué? Porque si ustedes ven el dólar, ya se viene apreciando desde julio, es decir, agosto,
de aquí septiembre. Entonces, toda esta apreciación, si ustedes analizan, sí ha corregido, ¿no? Ha corregido en una, en dos, aquí tres, aquí un poco cuatro, pero no ha tenido una gran corrección como estas fuertes que suele tener este instrumento, ¿no? Suele corregir con bastante fuerza para volverse a apreciar. Inclusive miren esta corrección, súper grande, ¿ya? Entonces, sí esperaríamos con esta divergencia bastante interesante que el precio por lo menos llegue nuevamente a esta zona de liquidez, ya que está en el nivel máximo, es decir, pondremos un stop loss en este nivel y pues pondríamos nuestro take profit en este nivel. Es decir, aquí sí hay un patrón más o menos 2 a 1, si ven la distancia de aquí a acá, pues es mucho más significativo. Entonces es una, aquí será una inversión de bastante bajo riesgo, de poco riesgo, perdón. ¿Por qué? Porque tenemos un estocástico que se cruzó no en una, sino en dos, tres ocasiones ya. Miren, desde aquí es. Entonces, esto sí podría llegar a los niveles de sobreventa. Tenemos la divergencia. Estamos llegando a este punto máximo histórico. Y el cuarto punto, pues sería que estamos al límite de nuestra tendencia. Y se está formando, pues, si ustedes vemos aquí, tenemos este techo y aquí estamos teniendo ya un segundo techo. Y aquí aparentemente nos hizo un doble techo, pero esto que ustedes ven aquí, pues se llama un pullback de mercado, lo cual te quiere engañar y te quiere decir, no, rompí la tendencia y voy a subir. Pero ¿por qué nos damos cuenta que es un pullback? Porque si tú analizas las velas, pues en las velas, mira, tenemos bastantes velas doji, que son velas de indecisión. Mira esta doji, mira esta doji. Entonces, esto hace que te empiece a dar más seguridad y más confianza que el instrumento quiera corregir. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente nivel. Listo, entonces vamos a generar esta inversión. La verdad le veo bastante buena. Le veo con muy bajo riesgo. No creo que nos tenga sufriendo. Como saben, lo hago a modo de swing. Podría tal vez hasta las 5 de la tarde generarnos ganancias, ya que en unos 12 minutos empieza el mercado americano. O podría tal vez hasta el siguiente jueves estar nuestra operación. Pero bueno, vamos a ingresar. Eh, Vamos a ingresar con un lote 0.33 y vamos a generar la venta. Listo. Como les mencioné, podemos nosotros poner nuestro take profit en este primer nivel, pero vamos a buscar un patrón 2 o 3 aún inclusive. Ya esperemos. El mercado últimamente no nos ha dado la liquidez que siempre suele tener. Entonces, por eso, si ustedes analizan, en todas las señales, lamentablemente se ha cerrado antes, sí en ganancias, pero es porque el mercado hay veces que no está con la liquidez o a veces se empieza a enrangar y es preferible tomar ganancias, ¿ya? Son porque estamos en situaciones políticas que a veces cambian estas decisiones. Listo, entonces, como les mencioné, ya tenemos nuestro take profit y nuestro stop loss, pues lo vamos a poder poner nuestro stop loss pues en este siguiente nivel. Es decir, vamos a arriesgar, digamos, en mi caso, $300. Obviamente ustedes pueden poner un lote mucho más bajo, que tal vez signifique nada más $3 o $30. Y vamos a ganar $5 o $50 en su caso. Y tenemos este lindo trade. ¿Ya? En caso de que nos rompa esto, pues quiere decir que eh, la divergencia va a ser aún más grande y podríamos, una vez que nos rompa nuestro stop loss, pues podemos entrar en esta mecha. Ahí sí les recomendaría tal vez un poco más de lotaje y generar una mayor ganancia, ¿ya? A veces una frase muy buena que me gusta es que creo que el mercado a veces es tan generoso que nos permite ingresar
a niveles mucho mejores. A ver, tenemos una pregunta mientras les envío la señal. ¿Puedo enviar la señal? Claro, de ahorita les envío la señal del dólar frente al yen. ¿Ya? Ahorita estamos en comisiones, como saben. No se preocupen, siempre ingresamos perdiendo porque es el tema de comisiones. Para quien esté en la pantalla, pues aquí está el stop loss, el take profit, el precio en el que ingresamos y el precio en el que está ahorita. Más tarde, que es la sesión asiática, pues de ahí yo creo que tendríamos un movimiento mucho más fuerte, ¿no? Entonces, bueno, ya saben, le dejamos siempre modo de swing, aunque siempre los días viernes son muy volátiles, también el jueves. Entonces, quién sabe que si la volatilidad nos resulta favorable, pues termine consolidándose esta divergencia, ¿ya? Entonces, ahorita les envié la señal al grupo. Listo, estamos inversionistas. Bueno, finalmente, como nos queda un poco de tiempo, vamos a analizar nuestro Bitcoin. También el XRP lo hemos dejado un poco abandonado. Y sería interesante analizar el euro. El euro, bueno. Listo, nosotros habíamos ejercido una venta en el euro y pues aún no nos topa el stop loss. Aparentemente habíamos nosotros hecho la venta ya que tenemos un volumen bastante bajo. Sí tenemos aquí como un doble piso. Vamos a ayudarnos de nuestros indicadores. Listo, ya hemos analizado si es que el RSI como tal ya se está estancando un poco, el precio ha seguido bajando, el estocástico aún se sigue enrangando, es decir, todavía no sale de este nivel de, mm, de sobreventa. Entonces, tal vez el día de hoy, este instrumento muy probablemente pues de un poco de volatilidad al inicio de la sesión para abajo, vemos ganancias y lo cerramos. Vamos a ver nuestro calendario económico antes de analizar este instrumento para ver pues si tenemos algo fundamental que nos indique ya. Listo, a ver, estimados inversionistas, como noticias importantes, pues tenemos esta noticia del euro que tiene bastante volatilidad. Tenemos un índice de precio al consumidor que fue igual de lo esperado. Podríamos tomarlo como favorable, ya que no va a afectar a nuestros costos y pues el euro puede apreciarse, la verdad. Esta sí es una noticia bastante positiva para el euro. Entonces, vamos a ver, pero para que suba, pues deberá tomar un poco de liquidez una vez más. Esperemos nuestro trade resulte favorable.
Vamos a ver otra noticia importante. Tenemos la producción industrial de Francia, claro, no es tan volátil, pero vamos a ver que sí fue mejor de lo esperado. Entonces, Europa, el euro como tal, se está apreciando con bastante fuerza. Otra noticia importante, aquí nosotros tenemos el dólar canadiense. Bueno, si no hemos invertido, sería chévere agregarle a nuestra carpeta. En el dólar canadiense, pues tenemos la tasa de utilización de la capacidad instalada. Esta no es muy volátil, pero fue peor del esperado. El cambio de empleo, podemos ver que es bastante favorable. Por lo general, tú te cambias de empleo cuando tienes mejores condiciones, ¿no? Entonces, esto te da una visión de que la economía de Canadá, pues, está siendo bastante favorable. La tasa de empleo fue mejor de lo esperado, ya que disminuyó, es decir, al haber menos empleo, se mueve más la economía. Entonces, el dólar canadiense, pues, se estará apreciando. Entonces, podemos ver que también el euro ha tenido noticias bastante favorables, lo cual sí podríamos tal vez cerrar en pérdidas, pero esperamos al inicio de sesión americana, como les digo, para que suba y haga efecto estas noticias tan favorables, pues necesitaremos que tome la liquidez del caso. En cuanto a Estados Unidos, 11 de la mañana, 12 de la mañana. Esta noticia es bastante interesante para operar el petróleo. Tenemos aquí que antes tuvimos 512 y aquí tal vez tengamos el número de plataformas petrolíferas, tal vez un poco menor y el petróleo quiera seguir subiendo. Para las personas que ingresaron en el petróleo también que les sugerí, pues fueron muy buenos profits. Tenemos directamente de Estados Unidos posiciones sobre el petróleo, los cuales podrían ustedes invertir, ¿no? Vemos alguna noticia relevante. Tenemos exposiciones netas especulativas del SP500, que también nos puede generar volatilidad, ¿no? Entonces, ojo, mucho cuidado, 3,5. El SP puede tener movimientos bastantes bruscos o volátiles, ¿no? Todo un poco de ruido, pues estamos todos silenciados. Listo, otra noticia importante tenemos de China. Esta noticia sí va a ser muy interesante. Esto va a afectar bastante, pese a que invertimos en el yen, pero saben que todo lo que tenga que ver con la zona asiática va a repercutir, ¿no? Si tenemos un índice de precio al consumidor, ¿qué se espera? Índice de precio al consumidor y índice de precio al productor, ¿ya? Se espera que sea menor en comparación del anterior periodo. Y si esto sale mejor de lo esperado, pues esta moneda se apreciará, ¿ya? Entonces, ojo, tener mucho cuidado. Si esto sale peor de lo esperado, pues nuestra operación creo que nos resultará más favorable. Generamos en venta, ¿verdad? Vamos a revisarlo. Generamos una venta. Entonces, si sale peor de lo esperado, pues si sale mejor de lo esperado, sí nos favorece. Si sale mejor de lo esperado y se aprecia esta divisa, pues nos favorece a nuestra venta porque esto haría que si se aprecia esta moneda, es decir, sube, obviamente el dólar va a tender a bajar. ¿Ya? Entonces, si sale igual de lo esperado, también va a ser favorable para nuestro trade. En caso de que esta noticia sea peor de lo esperada, pues sí tener mucho ojo, ¿no? Preferible podríamos ir a asumir pérdidas. Entonces, tal vez 8:30 revise yo el calendario y les diga que aceptemos pérdidas del instrumento que acabamos de invertir. Listo, entonces, como vimos, el euro puede apreciarse, tuvo noticias bastante favorables.
El dólar no tuvimos ninguna noticia relevante, la verdad, ningún fundamental que pueda afectar como tal, pero sí en la tarde sí el dólar va a decidirse, la verdad. O sea, la tarde va a ser bastante movida por Estados Unidos. Nada más, Estados Unidos tuvimos el petróleo, que fue igual de lo esperado, los inventarios mayoristas. Entonces, pues el petróleo es que se depreció bastante, ¿no? Entonces, podría apreciarse el euro, pero esperemos hasta las 3:30. Depende de qué pase con los Estados Unidos. Si tiene noticias favorables, las 3:30, esto podría ir directo al TP. Y en caso de que sean noticias negativas, 3:30, pues podría toparnos en los tablos. Creería que tal vez el día de hoy a nivel de volatilidad llegue hasta esta vela y dependiendo, ¿no? De la noticia que nos genere, pues el instrumento quiera seguir corrigiendo. Ahorita sí rebotó un poco porque estamos en esta zona, que es un soporte bastante fuerte, pero aquí también pues tenemos unos soportes que ahora son la nueva resistencia, lo cual podría ser que llegando a esos niveles pues rebote, ¿no? Eso en cuanto al euro, pues dejarle la operación, como ese modo de swing trading, pues todavía no se ha consolidado la figura como tal. Dejémosle, pese que el RSI ya nos está dando signos de divergencia aquí, aún no son tan prominentes, ¿no? Es decir, si está bajando el precio, está estancándose el RSI, pero el RSI cuando esté más o menos en este nivel, ahí sí esto se va a disparar con fuerza. Pero mientras tanto, el RSI va a querer buscar su nivel de sobreventa, ¿ya? Entonces, sí, dejemos la operación ahí. Como vemos, este instrumento sí suele bajar más. Miren, este instrumento suele llegar a menos de el 30, miren, dos ocasiones. Y aquí pues esperaríamos lo mismo, ¿ya? Ya que estamos en un escenario bastante apreciativo del dólar. Tuvimos fuentes favorables del euro, sí, por eso es que aún está todavía, no se ha consolidado nuestra operación, pero esperemos 3:30. Esperemos 3:30 cuáles son las perspectivas del S&P 500 y con eso pues nos terminaremos de ver, ¿ya? Entonces, 3:30 si tenemos noticias negativas del dólar, podrían aquí ingresar en una compra, ¿ya? Pero yo creo que todavía falta un poco más que se consolide esto. Eso es, estimados inversionistas. Hasta ahí tal vez alguien alguna duda, alguna pregunta. O de aquí nos vemos el siguiente día jueves. Listo, muchachos. Muchas gracias por asistir. No lo olviden que pueden usar las estrategias que yo uso. Pues desearles muchos éxitos y muchos profits. Nos vemos el jueves. Chau, chau. Gracias, gracias. Está limitado. Gracias, Freddy. Nos vemos. Gracias.